Los detectores de mentiras no sirven. Sí, hombre, son muy cinematográficos. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, el primero, el de arriba a la derecha. Y eso es súper guay, le atas aquí a la persona una cosa y luego le pones otros sensores aquí y otros sensores allá y ya voy a saber cuando estás mintiendo. El de abajo es más moderno, pues ya es con ordenador y tienes allí un montón de sensores. Y no sirven. ¿Por qué no sirven? Vamos a ver, ¿qué es lo que mide un polígrafo? Un polígrafo mide las variaciones en pulso, en respiración, en resistencia eléctrica y creo que sudor. No me acuerdo, porque además la resistencia eléctrica depende del sudor. Un galvanómetro de piel puede ser muy impresionante porque sí registra ciertos cambios, ¿no? Me acuerdo que una vez estábamos jugando con uno y de pronto alguien dijo el nombre de la chica que me gustaba y ¡bum! No, cállate. Pero lo que estaba registrando era una reacción galvánica eléctrica de la piel, un cambio en la resistencia eléctrica de la piel, pero no cuál era el origen de eso. Las ideas de los detectores de mentiras, de todos los intentos de detección de mentiras del mundo, incluidos los polígrafos porque grafican varias cosas a la vez, sudor, oxigenación, tensión arterial, pulso, etc. Parten de exactamente la misma base. Sea el polígrafo, sea el señor que te dice yo te enseño a leer el lenguaje corporal de la gente que miente. Bien. Todos los sistemas de detección de mentiras parten de una base no demostrada. Y es que hay ciertos elementos comunes a todas las personas que mienten y que se presentan cada vez que todas las personas mienten. Y no es cierto. Es más, está demostrado que no es cierto. Está demostrado que no existe tal concepto como la mentira que evoque lo mismo en todas las personas. ¿Qué es lo que pasa? Primero que nada, hay mentiras de distintos tipos. Hay mentiras que son gravísimas. Hay mentiras que te pueden traer consecuencias, la verdad te puede traer consecuencias gordísimas. Hay mentiras de juego. Hay mentiras blancas, hay mentiras amables. ¿Cómo estás hoy? Está bien. Te está llevando el tren, pero tú dices bien, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? Te cruzas con el vecino. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Yo también, pues muchas gracias. Y aquí trae un cólico hepático del tamaño del 18 y yo vengo de un humor negro porque mi perro se hizo pis en casa. Pero decimos bien, ¿estamos mintiendo? Sí. ¿Estallaría el polígrafo? No. Hay mentiras de todo tipo. Todos mentimos todo el tiempo. Mentimos, no es exactamente una mentira, pero es no exactamente la verdad. Y no hay nada que indique que hemos mentido. Los niños a veces son muy obvios, pero los hay que son buenos mintiendo. Pero los niños pueden ser más obvios, ¿no? Hacen ciertas cosas cuando mienten. Y los pillas. Estás contando un cuento. No es cierto. Entonces el niño baja la cabeza y dice, uy, te caí. Pero aprenden a no hacerlo. Si hubiera detectores de mentiras, no habría jugadores de póker. El problema es que entonces las mentiras son muy distintas y quienes mienten son aún más distintos. Uno de los más grandes mentirosos de las últimas décadas se llama Donald John Trump. Y yo no creo que reaccionara ante un polígrafo. A él le da igual estar mintiendo. Él miente normalmente, tan normalmente como tú juegas con tu perrito. Él no
no creo que le aumente el latido cardíaco y suba su tensión arterial y aumente la tensión eléctrica cuando suelta una de las bolas que suelta 20 veces al día. O López Obrador, que dicen que suelta 49 en cada mañanera. Hay gente que miente por costumbre, por profesión. Los timadores profesionales pues, mienten por profesión directamente. Y muchos vendedores de seguros también. Hay quien miente con culpa y sin culpa. Y entonces, ¿hay algo que los una a todos? Pues no. No lo hay. La gente que te dice, bueno, es que la gente que mira de lado es que está mintiendo. A veces sí, pero a veces no. Y no hay forma de saberlo. La gente que baja los ojos o que mira hacia el lado derecho, hacia arriba, está mintiendo. Los grandes interrogadores de la policía, de las policías donde se interroga de verdad, no de las mexicanas que te torturan y ya confiesas y te quitas de líos. Los verdaderos expertos en interrogatorios a espías, en interrogatorios a delincuentes de todo tipo, no son tan eficientes detectando las mentiras. Lo que te dice que es mentira son los datos que tienes. Pero la declaración en sí de la gente, tienes que usar trucos suponiendo que está mintiendo para lograr que diga la verdad. Pero no porque tú sepas que está mintiendo, no porque se pone de tal lado o toma las manos así o se toma la cara o se hace así. Y eso es signo de que está mintiendo. No hay ningún dato experimental que así lo confirme. En 1983 hubo un informe al Congreso de Estados Unidos que llevó a que se prohibiera que las empresas utilizaran los polígrafos como prueba a la hora de darle empleo a una persona. Oiga, usted ha robado. La gente dice que no, pero si le pongo un polígrafo a ver si sí ha robado. Es que no te lo va a decir. No sirve. Nunca se ha demostrado que el polígrafo registre cuando la gente miente. No hay un signo fisiológico singular de engaño, dice Leonard Sachs, el psicólogo que hizo este informe en 1983, y no hay ninguna evidencia de que las cosas que mide el polígrafo, pulso, presión sanguínea, sudor y respiración, estén vinculados a que digas o no la verdad. Casi un siglo de investigaciones en la psicología y fisiología científicas nos dan cero bases para la expectativa de que una prueba de polígrafo pudiera tener alguna precisión razonable. Dicen, no hay evidencia de que haya un patrón de reacciones psicológicas singular para el engaño. Una persona honrada puede ponerse muy nerviosa cuando cuenta la verdad, y una persona deshonesta puede estar cero ansiosa mientras te cuenta unas trolas, pero del tamaño del mundo. Y los pocos estudios que validan la eficacia del polígrafo han sido discutidos y han sido refutados. ¿Cuál es el problema? El problema es que es, insisto, enormemente visual, escenográficamente es maravilloso. Tienes un chorro de cosas que has metido en una caja y de esa cajita sacas conexiones, se las conecta a una persona y un gráfico, ahora se hacen en portátiles, el gráfico aparece en la pantalla, pero antes, tenías las plumillas que estaban marcando las gráficas en papel y de pronto, una tenía un pico enorme y la cámara se acerca y le hace un close-up precioso. Y en ese momento se ha descubierto que el asesino ha mentido. Yo me acuerdo que alguien decía, y me lo dijo con toda la seriedad del mundo, que si aprietas el culo cuando te están haciendo una prueba de polígrafo, no hay reacción alguna. No tiene no tiene reacciones, el polígrafo lo controlas completamente tú, simplemente apretando el culo. ¿Será cierto? Pues no lo sé. Nunca lo probé porque nunca me han hecho un estudio de polígrafo. Pero solo hay una cosa por la cual algunas organizaciones, sobre todo policíacas en Estados Unidos, sobre todo de inteligencia, siguen utilizando el detector de mentiras o el polígrafo.
por si previamente convencen a la persona de que es efectivo. Es decir, que son útiles como una forma de engañar a la persona a la que estás interrogando, creando un teatro del interrogatorio, y hace creer a la persona que se van a registrar sus mentiras, y la persona por miedo contará la verdad, lo cual luego tendrás que validar comparando la verdad que dijo con los hechos reales que tienes. Y es el único caso en el que tiene cierta utilidad, como cuando se le dice a un preso: tu cómplice ha confesado. Es el teatro del interrogatorio, pero no quiere decir que los detectores de mentiras sirvan absolutamente para nada. Y no hay estudios que lo afirmen, así que creo que es un asunto que podemos olvidar, porque varias personas me han preguntado sobre los detectores de mentiras, que hay multitud de artículos. Este es de la institución smithsoniana de la que hablábamos, que es muy reconocida. ¿Por qué las pruebas de detector de mentiras? ¿Por qué no se puede confiar en las pruebas de detector de mentiras? Aunque en los años 50, pues las agencias de policíacas lo adoptaron como una solución. Eso nos iba a resolver muchísimos problemas de interrogatorio. Ni los mejores y yo he visto algún documental de expertos en contrainteligencia, ni los mejores interrogadores pueden detectar con absoluta certeza cuando una persona está mintiendo. Y eso que están acostumbrados a lidiar con gente que miente todos los días. El problema es que es gente distinta que miente de manera distinta.